Mis queridos hermanos, estamos celebrando la novena en honor a San Luis, rey de Francia. Y podemos preguntarnos por qué Dios eligió a San Luis como patrono de esta iglesia. Claro, los misioneros eligieron, creo que misioneros franciscanos, porque San Luis pertenecía a la Tercera Orden de San Francisco. Quién sabe los motivos que habrán tenido, pero en última instancia es Dios quien quiso que San Luis sea patrono nuestro, que sea el protector de esta iglesia. ¿Por qué? Sí, es un santo que vivió hace 800 años, nació en 1214, 800 años atrás. Tal vez podría haber sido un santo más moderno, dirá alguno, con el que estemos más conectados. Aparte de un país tan lejano, cruzando el mar, Francia, y nosotros ni francés hablamos. Y además, rey, que ya esa institución prácticamente no existe. Acá tenemos presidencia de hace mucho tiempo, no existe la institución de los monarcas, de los reyes. ¿Por qué no podría haber sido un santo más actual, más conectado con nosotros? Y sin embargo, Dios quiso que San Luis sea nuestro patrono. Y tenemos que no solamente rezarle, ya que Él es un santo poderosísimo en el cielo y puede conseguirnos muchas gracias de Dios. Él intercede todos los días por nosotros. No solamente porque es un santo, no solamente admirar sus virtudes personales como católico, como cristiano, que también, especialmente en el librito que tienen ustedes de la novena, van recorriendo las virtudes de San Luis Rey, admirable, virtudes que tenemos que imitar. No solamente las virtudes familiares, porque también es un ejemplo como familia, como esposo, como padre, sino que Dios nos lo ha dado también para que lo admiremos en cuanto rey, en cuanto político. Y de eso quiero hablarles durante esta novena. La importancia de San Luis, rey de Francia, como rey, como gobernante, como político. ¿Por qué vamos a hablar de política? Cristo lo hizo. ¿Recuerdan cuando le preguntaron para hacerle una trampa? Vinieron sus enemigos con una moneda y le dijeron: tenemos que pagar los impuestos, el tributo al emperador o no, ¿es lícito o no es lícito? ¿Quiere Dios que paguemos el impuesto a este imperio tiránico, enemigo de Dios o no? Y querían ponerle una trampa. ¿Por qué? Porque cuando Cristo había nacido, más o menos en el año 7 antes de Cristo, se había levantado un revolucionario, Ben Yudá, contra el tributo que el Imperio Romano exigía a los judíos que paguen. Se levantó y el imperio lo mató por revolucionario. Entonces los enemigos de Cristo tenían la esperanza de que Cristo diga: no hay que pagar el tributo, para tener una ocasión de matarlo, de entregarlo a las autoridades. Y si decía sí, hay que pagar el tributo, se iba a ver como un traicionero a la patria judía, a la patria de Dios, al pueblo de Dios. Y Cristo responde de un modo magnífico, que los deja boquiabiertos. Da a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Y con esas palabras tan sencillas,
estableció un nuevo principio en el mundo, de que hay dos poderes, el poder del César o el poder temporal, el poder político, y el poder espiritual, el poder de Dios. Son dos poderes distintos. Cada uno tiene su esfera. En esa época, lamentablemente, el Imperio Romano controlaba el poder político. Y Cristo dice, no, cada poder tiene su esfera. El poder político es dado a los hombres, que lamentablemente, como están heridos por el pecado, el poder político es muy inestable, enfermizo, peligroso. Tan peligroso que un día el anticristo lo cogerá para sí, para su plan de destrucción. Y está el poder espiritual que Cristo se lo dejó a la iglesia, al sacerdocio católico. Y tienen que trabajar juntos, enseñó Cristo. El gobierno no interfiriendo con las cosas de la iglesia, porque el gobierno tiene que ocuparse de que la gente viva en paz y virtuosamente, ¿no? Porque si no practicamos la virtud, no puede haber paz, ¿no? Si somos egoístas, no va a haber paz. Si somos avarientos, como lo estamos viendo, la avaricia trae tanta destrucción. Entonces, para que haya paz, tiene que haber virtud. De eso se tiene que ocupar el gobierno, el poder político. Y el poder espiritual, de llevar los hombres a Dios, al cielo, de sanar esa herida del pecado. Cada uno tiene su esfera, aunque hay puntos en los cuales tanto el poder temporal como el espiritual tienen que trabajar juntos, como por ejemplo en el tema de la familia o el tema de la educación. Y ahí es donde aparecen las chispas, ahí es donde es difícil lograr esa unidad, esa paz. Por eso ahí hay que hacer un concordato entre la iglesia y el gobierno. Y cuando eso se logra, hay paz y un país prospera. Bueno, eso es lo que enseñó Cristo en la Biblia, en ese pasaje: dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Y eso es lo que San Luis Rey nos recuerda. Y les recuerda sobre todo al poder político que hoy está como loco, con tantas revoluciones, con gobiernos ateos, ateizantes, con un gobierno laico que no quiere saber nada con la iglesia. Y por eso el mundo anda como anda. Y San Luis Rey le recuerda al mundo que cuando los dos poderes trabajan juntos hay prosperidad, como la hubo en Francia en el 1200, cuando él era rey. Estaba leyendo estos días el Apocalipsis. En el capítulo 16, cuando Dios manda los últimos castigos, las 7 copas, los castigos finales. La cuarta copa, dice así, es muy breve el Apocalipsis, este versículo dice así, la quinta copa. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y el reino de ella se cubrió de tinieblas. Entonces este quinto ángel derrama la copa sobre el trono de la bestia. La bestia, en el Apocalipsis, es el anticristo, aquel hombre y aquel poder político a quien el demonio le dará todo su poder para la batalla final. Y el trono significa el poder político, que en ese momento estará a cargo de la bestia. Y
se llenará de tinieblas, dice, cuando derrame la copa el ángel. Y me parece que hemos comenzado ya eso, porque hay tanta confusión en la política, tanta confusión. ¿Vieron esos nudos que a veces se hacen en los hilos? Es casi imposible desatarlos. Así están las tinieblas cubriendo el poder político a nivel mundial. Y es que aunque todavía no haya nacido el anticristo, quién sabe si nació o no, pero su poder, su reino ya tiene que estar preparándose. Y luego también leía el profeta Daniel, porque uno se pregunta, ¿y el anticristo qué va a hacer? Y va a ser un presidente, un emperador, porque va a gobernar sobre todo el mundo, será un presidente unificando todo el mundo bajo una misma ley para poder gobernarla mejor. El profeta Daniel, 600 años antes de Cristo, tuvo una visión tremenda también sobre el fin del mundo, sobre el anticristo. En el capítulo 8, que después ustedes pueden leer al llegar a casa, él tiene una visión del macho cabrío, un cabrío macho que aparece con 4 cuernos, y de esos 4 cuernos ven a ser un pequeño cuerno, pequeñito, y dice así: de uno de ellos, de uno de los 4 cuernos, salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el mediodía, engrandecióse hasta llegar a la milicia del cielo y echó a tierra una parte de la milicia y de las estrellas y las pisoteó. Y se ensoberbeció hasta contra el príncipe de la milicia celestial. Le quitó el sacrificio perpetuo y arruinó el lugar de su santuario. Aquí se está refiriendo al pueblo de Dios, como contra el mismo sacerdocio, contra el Papa que representa a Jesucristo, le quitará el poder, incluso el sacrificio perpetuo, dice la Santa Misa. Cuando el anticristo gobierne, no habrá misas en su reinado, no sé cómo lo hará, pero abolirá el sacrificio, dice el profeta Daniel. Gracias a Dios por poco tiempo, 3 años y medio, que no es poco tiempo cuando uno está sufriendo en medio de ellos. Un ejército le fue dado para destruir el sacrificio perpetuo a causa de los pecados. El castigo del anticristo es un castigo a causa de los pecados, de nuestros pecados, de todo el mundo. Se levantará un rey de rostro duro y perito en intrigas, o sea, un mentiroso del primer nivel. Será muy poderoso, pero no por propia fuerza. Le va a ser dado ese poder de Satanás. Hará destrucciones estupendas. Tendrá éxito en sus empresas y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos, o sea, la iglesia, no a la iglesia en sí misma, sino que destruirá la fe de tantos en la iglesia. Su astucia hará prosperar el fraude, destruirá a muchos que viven en paz y se levantará contra el príncipe de los príncipes, contra Cristo, pero será quebrado sin mano humana. Gabriel ya le anuncia que ese anticristo, ese poder satánico, poder político destinado al mal, será destruido por una mano divina. Por eso es que nos va a hacer mucho bien meditar sobre San Luis Rey de Francia, pero lo vamos a hacer de mano de un ecuatoriano que lo admiró a San Luis, le tuvo mucha devoción y quiso ser como San Luis.
fue uno de los presidentes de este país, don Gabriel García Moreno. Tuvo 2 presidencias en total, casi unos 10 años gobernó el país. En diciembre se cumplen 200 años de su nacimiento. Eso nos va a dar fuerza y gracia para rezar también por nuestras autoridades, para darnos cuenta de cuando ellos se alejan de Dios y cuando trabajan para el anticristo, cuando nos quieren someter con leyes injustas. Y en fin nos recordará que Cristo es Rey y tiene que ser Rey en la política, en la economía, en la educación. No se lo puede expulsar, y cuando se lo expulsa, ay de nosotros, porque le preparamos la cuna al anticristo. Que San Luis Rey nos bendiga y nos dé esa sabiduría, ese amor a Cristo Rey. Ave María Purísima.